¿Listos? Lucas capítulo 10 versículo 38. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Y respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Vamos ahora más adelante en el siguiente evangelio, en el evangelio de Juan capítulo 11, versículo del 1 al 5 primeramente. Juan 11, versículo 1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. Y María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Regreso de nuevo a leer el versículo 4. Por favor, vea su Biblia, por favor. Esa es la palabra de Dios. Ámela, respétala, créala y hágale seguimiento. Es tan poderoso hacer el seguimiento, recibir directamente de la Biblia y yo confirmar lo que estoy leyendo aquí. Versículo 4. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para qué, sino para que la gloria de Dios, ¿para qué? Sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania está cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, más o menos 3 kilómetros. Versículo 19. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, fíjese, por eso es bien importante que vea la Biblia para que entienda lo que Dios quiere hablarle. Del versículo 17 al 27 que voy a leer es el caso de Marta. Fíjese, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, digan todos Marta, más fuerte, Marta. ¿Hay alguien que se llama Marta aquí? Ok, Marta. Cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle. Pero ¿qué pasó con María? Se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Pero Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y miren, le pregunta Jesús a Marta: ¿crees esto? Y le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Versículo 28. Habiendo dicho esto, fue y llamó ¿a quién? A María, su hermana. Versículo 32. Ahora empieza lo de María. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en el espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y versículo 35, Jesús lloró. 2 veces lloró Jesús. Primeramente, cuando entraba con un pollino a Jerusalén, al ver la religiosidad, dice que Jesús lloró. Ahora, la segunda vez es en el evangelio de Juan,
que llora también Jesús. Se conmovió, dice. Ahora les explico. Versículo 38. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Y dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Wow. Versículo 42. Yo sabía que siempre me oyes, dice Jesús, dirigiéndose al Padre, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo: desatarle y dejarle ir. Fíjese el versículo 45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero ahora el capítulo 12 resucita a Lázaro, y esta familia, Marta, María, en función, con una actitud de gratitud, hacen algo muy importante. 6 días antes de la Pascua, es decir, una semana antes que Jesús muriera, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. ¿Qué hacía Marta? A ver, les tomo el examen. Digan todos: servía. ¿Qué hacía Marta? Servía. Ok. ¿Y qué hacía Lázaro? ¿Qué hacía? Digan todos: sentado en la mesa. ¿Qué hacía Lázaro? ¿Hablaba algo? ¿Hacía algo? Diga: sentado en la mesa. Ok. Y dice, versículo 3: entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿porque no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: dejadla, para el día de mi sepultura guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Versículo 9, 10 y 11, y terminamos de leer. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. ¿A quién venían a ver? A Jesús. Pero también ¿a quién? A Lázaro. Fíjese versículo 10. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también. ¿A quién querían matarlo? Versículo 11. Porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. ¿Cuántos están listos para orar por una visitación de Jesús, del Espíritu Santo, por sus casas? ¿Cuántos? Yo conozco muchos testimonios. Realmente una casa no vuelve a ser la misma cuando Jesús visita tu casa. Voy a decirlo nuevamente, lo que dije antes. Una cosa es que tú vayas a la casa del Señor como vienes aquí, y Dios te bendice, ¿sí o no? Pero otra cosa es que Jesús vaya a tu casa a visitarte. Una vez más, una cosa es que tú vengas a visitar la casa del Señor y te congregas, hasta es un mandamiento. Pero otra cosa es que Jesús vaya a visitar tu casa. Ninguna casa que Jesús visitó volvió a ser la misma. ¿Les cuento? Ok, les cuento una. La suegra de Pedro estaba con una gran fiebre y ahí se podía morir, porque no había antifebriles y medicamentos como ahora. Era una gran fiebre. Así que Jesús fue a su casa y ella estaba malísima. Oró por ella, se sanó y se levantó. Y después que estar levantada, no dice inmediatamente, al instante, la suegrita de Pedro le servía a Jesús. Donde había angustia, las cosas, vino paz y vino bendición en la casa. ¿Cuántos me están entendiendo lo que estoy hablando?
Ya predicaron de Jairo, ¿verdad? ¿Han predicado de Jairo? ¿Sí o no? Todo estaba muerto, había angustia, ya no había esperanza. ¿Ok? Jairo visitó a Jesús. Ok, chévere, se convirtió y todo lindo, se edificó en el camino con la sanidad de la mujer de flujo de sangre, todo eso, ¿no? ¿Verdad? Pero cuando Jesús fue a su casa, las cosas cambiaron. Lo imposible se hizo posible. La niña que ya no tenía solución porque estaba muerta, resucitó. Otra casa, a ver, dígame, otra casa. A ver, ¿quién sabe más casas? La casa, por ejemplo, de Zaqueo. Zaqueo fariseo, tenía mal testimonio, mala fama, y en su casa estaba desordenado. Y cuando Jesús le echó la mirada y salió de él, qué lindo, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Mire, fíjese, una cosa es que tú invites a Jesús a tu casa y otra cosa es que Él se invite. Y se invitó. Baja rápido, hoy estaré en tu casa. Y ordenó. Y Zaqueo fue muy inteligente, porque dijo: que se lleven toda la plata que tengo. Llévense el doble, el triple, a los pobres, a quien quiera. Llévense toda. Sacó de los colchones plata que tenía guardada toda. Y él dijo: no tengo plata, no hay problema, porque si tengo a Jesús, lo tengo todo en mi casa. Todas las casas que Jesús visitó nunca volvieron a ser las mismas. Y sé que tú clamas y oras estos días y semanas que estamos pisando una tierra profética de avivamiento, que los cielos declaramos se van a abrir. Mira, tu casa no volverá a ser la misma. Te digo, tu casa no volverá a ser la misma. ¿Cuántos me están entendiendo? Tu casa no volverá a ser la misma. Tu casa no volverá a ser la misma. Si Jesús entra por tu casa, dando el primer paso, entra por el dormitorio de tu matrimonio, y ese lugar será santo y será de bendecido. Entrará por el cuarto de tus hijos, ese ambiente, ese lugar será ungido. Su presencia traerá bendición, traerá restauración. Los milagros sucederán, aleluya. Amén. Que entre a tu cocina, nunca te va a faltar pan. Habrá multiplicación y la unción de multiplicación como la vida de Sarepta. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos me están entendiendo? Y cuando entres por el comedor, habrá bendición, habrá paz. Tendrás a tus hijos en medio del entorno de tu mesa como olivos. Aleluya. ¿Cuántos me están entendiendo? La contienda se va, la angustia se va, la desesperanza se va, los problemas se van y Dios llena todo vacío, todo. Aleluya. Tu casa, tu familia no volverá a ser la misma. Tus hijos no volverán a ser la misma. Tu esposo no volverá a ser el mismo. Tu esposa no volverá a ser el mismo. Cuando Jesús entra a una casa y tú le abres la puerta, aleluya, porque Él es un caballero y tú le invitas, entonces el clima, el ambiente, tu casa no vuelve a ser la misma. ¿Sí o no? Por eso no se ha dado cuenta que uno entra a una casa y ya quiere salirse a media hora, ya no, 5 minutos. Pero uno entra a una casa y acá hay algo, dice, ¿verdad? Por eso siempre que usted compre una casa, no compre una casa bonita, compre una casa acogedora, donde esté Jesús, que sea su habitación de su gloria, donde repose su presencia, donde esté ahí las 24. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuántos me están entendiendo? Por eso es que Jesús amaba esta casa, esta familia. Es más, cuando entra en el pollino y luego ahí entra a Jerusalén, la gente no lo reconoció. Los religiosos tenían los ojos cerrados porque no le reconocieron como el Mesías. Y dice la palabra del Señor que entra ¿dónde? Al templo, que estaba ¿qué? Totalmente desenfocada, ofreciendo sacrificios, y ahí habla la purificación del templo. Indignado, no se quiso quedar a dormir en Jerusalén. ¿Dónde se fue? 3 kilómetros más allá. ¿Dónde? Betania. ¿Quién estaba? La casa de Marta, María y Lázaro. ¿Cuántos quisieran que Jesús visite sus casas? Y se quede ahí. Y se quede ahí. La gente no está convencida todavía. Y se quede ahí. Habrá paz, unidad, armonía, gozo, libertad, alegría. ¡Aleluya!
Gloria a Dios. Lo primero que sucede cuando empieza a moverse y Jesús empieza a visitar, y por el cual tenemos que estar preparados, es que hemos leído en Lucas que Jesús visite esta casa con un propósito. Dígame cuál. Se lo digo, se lo cuento. Es que Jesús, cuando pone una mirada y visita una casa, es para poder ser glorificado. Tú tienes que tener cuidado que todo lo que sucede en tu casa, en todas las áreas, especialmente si hay éxito en tu casa, no es por ti, no es por tus talentos, no es por tus habilidades, tu capacidad. No cometas ese gran error. Jesús vino a la casa de Lázaro para glorificar al Padre. Todo lo que somos y tenemos no es por nuestra capacidad, es por gracia y misericordia que aún estamos parados aquí, tenemos esperanza. Es por Él nada más. ¿Cuánto me está entendiendo? Hubieses perdido tu matrimonio, hubieses perdido a tus hijos, hubieses perdido tanta cosa, pero ¿sabes por qué aún estás parado y sigues adelante y tienes esperanza? Por Él. He dicho por Él. Tú has fallado, has retrocedido, has apartado de Dios, has renegado de Dios, pero la gracia y el favor de Dios se extiende sobre tu vida. Aleluya. Para Dios de nuevo estar confiado y para encaminarte y poder convencerte que no hay otro lugar, mejor lugar, que camines en su camino. Ahí hay seguridad, ahí Dios te sostiene, ahí Dios nunca te abandone. Ahí vas a terminar en este año, pase lo que pase, bendecido, fructífero, con los cielos abiertos. Aleluya. Y la mano de Dios sobre tu casa. Gloria a Dios. Lo segundo importante que cuando se provoca un avivamiento, cuando abres tus puertas para que entre Jesús, te visite, Jesús visite tu casa, el Espíritu Santo, es entender que Dios hace todo un cambio. Fíjese que la primera que se convirtió, présteme atención, la primera más piadosa y espiritual fue María. Y María dice que siempre estaba postrada a los pies de Jesús, habiendo decidido por lo mejor, recibiendo la palabra y en la misma presencia de Jesús. A diferencia de Marta, Marta estaba afanada y turbada y toda una carnal. Pero los papeles se cambian cuando Dios empieza a moverse. Cuando Jesús empieza a moverse en la familia de Lázaro, María y Marta. Ahora les he leído, cuando se enteran que Jesús vino a la aldea, ¿quién salió primero de la casa? Marta. Y María se quedó todavía. Pasó. Para decirles y profetizarles algo poderoso. Yo veo y escucho muchas veces matrimonios, familias enteras, padres que dicen: wow, yo soy, dice la mujer, la que busca a Dios, la piadosa. Yo soy la mujer de fe, la que santifico el hogar. Yo soy la que estoy detrás de los hijos, ministrando, orando. Y mi esposo, cero a la izquierda. Pues aleluya. 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 Dice que un día el cero estaba palteado, estaba angustiado, ¿verdad? Porque como siempre le decía: cero a la izquierda, no vales nada. Rechazado. Y decía: no valgo nada, soy un cero a la izquierda. Así hay muchos esposos, ¿verdad? Más rechazados que no sé qué, que yo soy la trome, la campeona de la casa. Y un día, clamando el cero, le dijo: Señor, sácame de este rechazo, sácame de este lugar de indiferencia, sácame de esta tierra de don nadie, que no valgo nada. ¿Y sabes qué hizo Dios? Le responde y le dio el uno. Y ahora ya no era 0, era 10. Y el número 1 es Jesucristo. Aleluya. El número 1 es Jesucristo.
para decirte y profetizar. Si tu esposo fue cero a la izquierda, ahora como Marta hay un cambio. Dios lo cambia, Dios lo levanta a otros niveles espirituales. Ahora es el líder de la casa. Te va a empujar para decirte: vamos a la iglesia, vamos a servir al Señor. Es tiempo de orar en casa. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Amén. Amén. Dice que salió. ¿Quién de casa? Salió a buscar a Jesús. Y hay padres que están cansados. Dicen: mis hijos, Dios mío, hay que lidiar. Especialmente el domingo, los días de seminario y actividades. Se les dice: hijos, vamos a ir a la iglesia. Pero viene un cambio. Lo postero siempre se convierte en primero. Los primeros en salir de casa para la iglesia no va a ser la esposa ni el esposo. Los hijos van a salir y van a decir: papi, mami, hoy día es domingo, apúrate, báñate rápido, el carro ya está por partir, tenemos que llegar temprano, no nos vamos a perder la alabanza y la adoración. ¿Cuántos dicen amén? ¡Oh, aleluya! Amén. Amén. Viene un cambio. Dios es un Dios de transferencias. Los primeros en salir de casa a buscar a Dios serán los que se quedaron antes. Los piadosos serán aquellos que eran carnales y no querían saber nada de Dios. Los consagrados, los dedicados para Dios, serán aquellos en tu familia que no pintaban mucho, que habían que estarle rogando y estarle cuestionando. Hazlo, sin Dios no somos nada, sin Dios no salimos adelante. Pero ahora las cosas van a cambiar. Aquellos que estaban atrás, aquellos ceros, aleluya, porque recibieron el número 1, ahora son, califican 10. Son los primeros en buscar a Dios, en leer la palabra. Son los primeros de instruir. Son los primeros de hablar de Dios y motivar y alentar a buscar a Dios en casa. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Fíjese que se cree que la primera en conocer a Dios fue ¿quién? María. Por eso conectaba con ella. Marta estaba indiferente porque no tenía una relación así, ¿verdad?, con Dios. No se había convertido. Pero estamos leyendo en el capítulo 11 de que primero tiene un diálogo con Marta, Jesús, ¿se acuerda? Y dos cosas importantes aquí. Una, que cuando le dice: Marta, tu hermano va a resucitar, ¿ella qué dice? Sí creo. Digan: sí creo. Que en la resurrección de los muertos va a resucitar. ¡Wow! Eso es bueno, porque muchos religiosos de su entorno no creían en la resurrección de los muertos. Número 1. Número 2, le dice: ¿no te das cuenta que aún lo muerto vive? Porque yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. ¡Wow! Pero la sigue conectando y Marta empieza a entrar a buen camino. Y entonces, ¿cómo termina esos versículos? Diciendo: sí creo en que eres tú el Hijo de Dios. Y se convierte. Marta era la primera, la convertida, la espiritual que hemos visto. Y después se convierte cuando el Espíritu Santo, Jesús, empieza a moverse ya a otros niveles. Les profetizo algo: estos tiempos son gloriosos. Manténgase como Eliseo pendiente de lo que va a caer del cielo, por favor. Porque yo declaro y hago un decreto con la autoridad que Dios me ha dado en esta obra, en este ministerio, en esta misión, que los familiares que aún no fueron conversos por muchas razones se van a convertir en estas semanas y en estos días. Las Martas van a venir a los pies del Señor. Aleluya. Demoraron, pero cuando se convierten de veras, se consagran de veras, buscan a Dios de veras, sirven al Señor de veras. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. ¡Wow! ¿Seguimos? ¿Seguimos? Gloria a Dios. En el versículo 42 dice así:
yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crea que tú me has enviado. Jesús resucita a Lázaro, pero él ya sabía que iba a resucitar. ¿Se acuerda que él había dicho anteriormente? Que la enfermedad de Lázaro no era para muerte. ¿Era para qué? Para glorificar al Padre. Él sabía, mientras la gente estaba llorando y las hermanas angustiadas, etcétera, él sabía especialmente que Jesús ya había orado para esto, para poner en alto a Jesús, porque tenía un propósito todo este hecho milagroso: que más gente se convierta. Tú tienes que entender cómo Dios se enfoca. Propósito de Dios es que Dios visita tu casa, te bendice. Milagros van a suceder, pero más allá de solamente enfocarse en tu casa para bendecirte, Él quiere usar los milagros, las bendiciones que va a añadir en estos tiempos en casa, en esta visitación, para que otras familias sean tocadas, puedan creer, porque la gente incrédula tiene que ver para creer. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando crean que ha habido cambio, aleluya, cuando crean que ha habido cambio, gloria a Dios, cuando crean y vean que lo muerto resucitó y que lo imposible fue posible, no les va a quedar otra, aleluya, de rendir su corazón a Cristo. Declaro que familias enteras van a moverse por tus hechos, por tus milagros. Estoy seguro que si yo pregunto ¿cuántas familias usted ha bendecido? Han sido bendecidas por los milagros, por todos los hechos que Dios ha obrado en su familia. ¿Cuántos podían ver? ¡Wow! Dios es un Dios de propósito. Pero también dice la palabra del Señor, ya en el capítulo 12, de que Lázaro está muerto, resucita luego. ¿Y qué es lo que hace? Marta y María y Lázaro se juntan y conversan y dicen así: la semilla de oro más poderosa es la gratitud. Habrá que expresar nuestra gratitud a Jesús por este hecho. Lázaro, tú estabas muerto, te hicimos despedida, lloramos por ti, y ahora no hay palabras. Habrá que mostrar nuestra gratitud. Y fíjese, hubo una cena especial allí que hicieron. ¿Qué hacía Marta ahora? ¿Qué hacía Marta? Servía. ¿Afanada y turbada? No. Porque acuérdate que cuando Jesús solía venir y ella no era convertida, aparentemente pareciera que ella era una servidora del Señor, que estaba preparándole el caucao, el tacutaco, el ceviche. No, fíjese, ¿de qué se podía quejar Marta si en ningún momento se lee ahí que Jesús le estaba pidiendo de comer? En ningún momento le dice: Marta, ¿cuál es el menú? Dame de comer. No, sino que ella tenía un problema. Siempre estaba tratando de buscar aceptación. No era convertida y tenía contienda con su hermana y quería llamar la atención. Pero las cosas cambiaron y cambian cuando Dios visita tu casa. Déjame decirte, escucha lo que te voy a decir. Cuando Dios visita tu casa, Jesús el Espíritu Santo visita tu casa, aleluya, tu corazón se abre con buena motivación para honrarle a Él, para ser generoso con Él, para apreciar y valorar lo que significa ahora ese Dios que te ha bendecido. ¿Cuánto me está entendiendo? Por eso es que María también, María era media religiosa, solo buscaba recibir. Ay, se tiraba en el suelo, con muchas hermanitas que tienen su estilo. Ay, se tiran en el suelo ahí, y lloran, echan moco. Ay, háblame, Señor, te adoro, te adoro. Pero ella recibía, pero nunca venía con manos para bendecirle a Jesús. Nunca. Era media religiosona, era media tacañina. Pero esta vez las cosas cambiaron. La visitación de Dios, algo pasó.
que ahora no vino con cualquier cosa donde Jesús. Ya no vino a escuchar la palabra, ya no vino a recibir de Él, ya no vino a traer consuelo, fortaleza de Él. Ahora ella vino con manos llenas, no trayendo cualquier cosa, un perfume de nardo puro de gran precio, aleluya. A romperlo, ungió con ese perfume sus pies, enjugó con sus cabellos, aleluya, y lo bendijo, porque dijo: "How, tengo que honrarte, tengo que bendecirte, con qué pagar todo el milagro y las bendiciones que has hecho para mi vida". Cuando viene la visitación y visita tu casa, el yugo se rompe, las cadenas se rompen, la esclavitud de sequía, de avaricia, de codicia, de amor por el dinero, de tacañería, se rompen, aleluya. Porque Él merece toda honra, porque Él merece toda honra. No hay otro Dios como Él. He dicho que no hay otro Dios como Él. He dicho que no hay otro Dios como Él. Hay principados, se dice, siempre controlan ciudades, países, naciones y etnias, y familias también. Hay principados de orgullo donde toda la familia es orgullosa. Así camino. Un día estaba por un parque y el amo estaba con su perro. Y el amo caminaba así y el perro también así. Hasta al perro se le sale la pechuga. ¿Han visto esas familias? Digan, por si acaso, pastor, diga así: por si acaso, pastor, así no es la mía. Pero también hay familias con principados de tacañería, de egoísmo. Siempre están pidiendo bendición, pero nunca quieren compartir la bendición con otros, especialmente agradecidos con Dios. David en el Salmo decía: bendice mi alma mía Jehová. En primer lugar siempre es Dios. Porque si tú no eres agradecido con Dios, estás mal. Si tú eres agradecido con el hombre, eres agradecido con cualquier persona, el mejor amigo que te ha bendecido, por encima de ser agradecido en primer lugar con Dios, estás mal, estás desenfocado. Porque Dios es un Dios de orden. Primero será Dios. A Él hay que dar honra, a Él hay que valorarlo, a Él hay que expresar nuestra gratitud. Porque ¿qué es honra? Es respeto, es valor, es reconocimiento, es estima. Aleluya. Es todo lo que concierne a poner tu enfoque en Él. Por eso la Biblia dice: ama a Jehová. ¿Qué dice? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu bolsillo, es un amor intenso de enfoque. Y el segundo mandamiento es parecido, no dice igual. ¿Por qué? Porque está hablando en una forma no vertical, sino horizontal. Tu prójimo, los demás, es parecido, no se iguala con el enfoque que tienes con Dios. Él es primero. Tu gratitud, tu valor, tu respeto, tu estima, tu celebración debe ser mayor para ese Dios que te bendice. ¿Cuántos me están entendiendo? Te digo que es imposible que termines en este año con una visitación financiera de parte de Dios, porque Dios quiere bendecirte, a menos que tú seas una persona generosa. El que siembra generosamente cosechará generosamente también. Antiguo Testamento habla mucho de diezmo y ofrenda. Nuevo Testamento muy poco. Habla más de generosidad, porque el diezmo tiene su límite, 10%. La ofrenda también, porque vamos renovando nuestra mente. Venimos de un trasfondo religioso. Limosna damos al Señor. Pero la generosidad no tiene límite. Si siembras con generosidad, generosamente, vas a cosechar generosamente. Wow, qué rápido se pasó el mensaje. ¿Termino? Ahora, les pregunto, ¿cuántos leyeron la Biblia de todo lo que hemos estado compartiendo? ¿Están listos para responder la pregunta? Ok. ¿Qué estaba haciendo Lázaro? Fíjese que vino gente de todos los lugares, ¿ah? Él se paró y Jesús le dijo: Lázaro, ok, toma la palabra. Y Lázaro se para y dice: bueno, quiero contar tu testimonio. Yo estaba muerto
pero requete muerto, hasta apestando por 4 días. Y ese es mi testimonio. Hasta que escuché, y por más que estuvo muerto, siempre hay oídos que escuchan una palabra que dijo: Lázaro, sal fuera. Y salí fuera y resucité. ¿Eso dice la palabra? No dice. Lázaro no habló nada, solo estaba sentado y comiendo rico. Porque la gente que venía de diferentes lugares, aún judíos, venían, ese es el lenguaje de la gente incrédula, ver para creer. Querían ver si era cierto lo que habían escuchado por ahí. Porque habían escuchado: Lázaro había muerto, queremos verle. Y por haber visto, no escuchado, digan no escuchado, digan visto. Por haber visto el testimonio de él, que ya no estaba muerto, sino que estaba vivito y coleando, la gente, judíos que eran cerrados, se convertían al Señor. Segundo, los religiosos querían matarlo. Si no habló nada. Querían matarlo si no habló nada. ¿Sabe qué dice el sabio de sabios, el rey Salomón? Hay tiempos de hablar y tiempos de callar. Todo tiene su tiempo. He dicho, todo tiene su tiempo. El arma más poderosa que Dios usa en estos tiempos no es de tanto hablar. La gente quiere ver tus frutos, tu cambio, tu transformación. Y esa gente tiene que ver para creer. Y cuando ve el cambio y cree, se va a convertir, no tiene otra. Nuestro mensaje teórico a veces no funciona mucho. Bla, bla, bla. Tus palabras bonitas solo pueden motivar, pero tu testimonio va a influenciar. ¿Vieron los políticos cómo hablan tan lindo? Piquitos del oro precioso, y terminan en la cárcel. Están desfilando todos. ¡Ay! Lázaro no habló nada. La gente quería verlo. Quiero ver con mis ojos. Y la gente se convertía. Y los religiosos, sacerdotes, querían matarlo. Porque lo que hace que tiemble al diablo es que, más que hablar, tu vida sea un testimonio para los demás. La gente se va a convertir. No sé si me está entendiendo. La gente que hacía, venía de diferentes lugares para ver. ¿Sabe cuánta gente se puede convertir en tu casa? Y yo declaro que después de esta visitación las cosas van a cambiar en tu casa. Y gente se va a enterar. Y van a venir con otra disculpa en tu casa, pero lo que quieren ver. A ver, quiero ver si este borrachito sigue siendo borracho. Y cuando se den cuenta que ya no eres un borracho, eres un hombre piadoso, consagrado a Dios, que amas y sirves al Señor, dirá: yo quiero el Dios de este que era borracho, de este que estaba muerto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos me están entendiendo lo que estoy hablando, iglesia? Creo que estoy hablando a la gente correcta que está esperando una visitación del Espíritu Santo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Has tratado de cambiar a tu esposo. Ya no empujes el carro, ya no bla bla, ni reprendas al diablo. Cambia tú. Por eso la mujer sabia edifica la casa. Y una mujer sabia no habla tanto. Porque la gente sabia es una persona que sabe cuándo habla, cuándo no habla. Y sabe cuándo tiene que callar. Y cuando el esposo ve el cambio, wow, ahora sí voy a tu iglesia. ¿Cuánto me está entendiendo? Ahora sí voy a tu célula. Ahora sí vamos a buscar al Señor. Amén. Has llorado, has ayunado, has hecho tanta cosa porque quieres ver un cambio en tus hijos. No. La predicación muda es la que funciona más en casa.
Porque en casa te conocen al revés y al derecho. Afuera sí puedes bli, 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 como decía mi amigo, chamullar, chamullar, chamullar. No funciona en casa, ¿ok? Y para la gente que nos conoce de afuera tampoco. Por eso la Biblia dice que somos el espectáculo del mundo. Los cristianos no se llamaban cristianos desde el principio en Hechos. Se llamaban los del camino, con mayúscula está. Hasta que los capítulos terminen y por primera vez dice, se le llama cristiano. Porque el cristianismo, modelo de la iglesia primitiva, no era de tanto mensaje, de hablar tanto. Porque en esos tiempos filosofías y gran sabiduría de Grecia venía. La gente se convertía porque los del camino era un estilo de vida. Ellos eran una Biblia andando, como Pablo decía, cartas abiertas escritas por Dios y leídas por otro. No era el mensaje, había muchos mensajes de los griegos, de gente muy sabia, pero la gente se convertía cuando veían que esta gente era luz, que alumbraba en las tinieblas, que su testimonio y sus frutos de su testimonio valía mucho más de lo que se hablaba. Por eso la gente se convertía. Yo declaro en el nombre de Jesús que viene visitación en tu casa, viene un cambio, una transformación. Los milagros van a suceder. Aún lo muerto va a resucitar. ¿Cuánto me está entendiendo? Lo muerto va a resucitar. Lo que ya no había va a haber. Lo que tú despediste es como que ya se fue, aleluya, va a regresar. Yo no sé que el diablo te robó, pero Dios te lo va a devolver. No sé que te quitó, pero Dios te lo va a devolver en el nombre de Jesús de Nazaret. Cuando Jesús visita tu casa, las cosas cambian. He dicho, las cosas cambian. Fíjese que en la familia de Marta, María y Lázaro no aparece papá ni mamá. Porque eran felices esta familia. ¿Por qué? Porque cuando Jesús iba a esta casa, lo llenaba todo vacío, toda soledad, toda faltante. En Colosenses dice la Biblia que somos completos en Él. Yo no sé qué vacíos hay en tu casa, de faltantes, que perdiste. Se murió papá, mamá, abandonó familia, tus hijos se fueron. Yo no sé. Hay una faltante, pero déjeme decirte, aleluya, la visitación va a quitar la tristeza, la soledad. Ese vacío va a llenar por Jesús. Jesús va a llenar ese vacío. Jesús va a llenar esa soledad. Jesús va a quitar esa tristeza y va a traer paz y gracia a tu casa. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Póngase, pídele mejor alabanza al Señor.